Un nuevo tema que veremos hoy es el uso de las drogas entocólisis, que tienen la función de reducir o controlar las contracciones para evitar un parto antes de término, y esto se conoce como amenaza de parto pretérmino, cuyas siglas son APP. Es un cuadro clínico que trae muchas consecuencias en la morbilidad y en la mortalidad perinatal. Para tratar de controlar esto, o sea, para evitar la amenaza de parto pretérmino, es que vamos a usar varios tipos de medicamentos. Unos son los antibióticos, que ya vimos para el tratamiento de las infecciones. Otros son los corticoides, que veremos en el próximo capítulo y se utilizan para estimular la maduración pulmonar. Y los que veremos ahora son los fármacos tocolíticos, cuya acción radica en el control de las contracciones uterinas y por lo tanto ayudan a prolongar el embarazo. La amenaza de parto pretérmino tiene una definición que es la presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, que tienen una duración palpatoria de 30 segundos y se mantienen por 60 minutos. Otra característica es que hay borramiento del cérvix uterino en menos del 50% y una dilatación igual o menor que 2,5 centímetros. La característica de la APP es que también se produce en un determinado periodo del embarazo, que es entre las semanas 22 y 36,6 de gestación. Se diferencia la amenaza de parto pretérmino del trabajo de parto pretérmino, que las siglas son TPP, en que este último, o sea, el trabajo, está definido como una dinámica uterina igual o mayor a la que habíamos descrito para la amenaza de parto prematuro, o sea, contracciones con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 30 segundos de duración, que se mantienen por un lapso de 60 minutos con un 50% de borramiento de cérvix, pero cuando hablamos de la dilatación, si la dilatación supera los 4 centímetros, ya no es una amenaza de parto pretérmino, sino un trabajo de parto pretérmino, porque ya esta dilatación va a hacer que el feto tenga posibilidades de nacer antes de tiempo. Es muy importante tratar de no llegar a tener un trabajo de parto pretérmino, puesto que el 75% de los bebés que nacen en esta situación de prematuridad tienen una alta tasa de mortalidad. El mayor problema del trabajo de parto pretérmino, o sea, antes de las 32 semanas, radica en que se puede producir una morbilidad neurológica en el 50% de los casos y hasta un 60% de mortalidad neonatal, por lo que es un gran desafío aumentar el número de sobrevivientes sanos. ¿Y cuál será la mejor medida que se puede utilizar? La prevención y el tratamiento del trabajo de parto pretérmino. Las drogas que se usan para tratar la patología tienen efectos colaterales serios, tanto para la madre como para el neonato. Las complicaciones maternas están apuntadas al daño que producen a nivel cardíaco, renal y pulmonar, mientras que para el neonato las principales complicaciones que producen estas drogas tocolíticas asociadas a la prematurez son el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, la enterocolitis necrotizante, la displasia broncopulmonar, la sepsis y la persistencia del ductus arterioso. Repasamos. La formación del ductus arterioso tiene que ver, recuerden, con el consumo adecuado de ácido fólico, ya sea por la alimentación o como suplemento dietario. También la morbilidad a largo plazo del neonato nacido pretérmino incluye la parálisis cerebral, el retardo mental, la retinopatía del prematuro, la epilepsia, la ceguera, la sordera y el hecho de que va a tener que tener una educación especial.
Por todo ello es que es muy importante que se haga un diagnóstico adecuado y oportuno de la amenaza de parto pretérmino. Así se puede comenzar cuanto antes con las primeras medidas para que se prevengan estas complicaciones del neonato que pueden ser gravísimas. Para diagnosticar la amenaza de parto pretérmino vamos a utilizar algunos criterios fundamentales. El primero es la edad gestacional, que por definición sabemos que es entre las 22 y las 36 semanas de gestación. También hay que considerar las contracciones uterinas, que tienen una característica muy especial y se detectan por palpación abdominal y también por una topografía externa. Acá ustedes van a tener que encargarse de controlar el número de contracciones, la intensidad, la duración, el tono y la frecuencia, porque según la definición que les di, la amenaza de parto pretérmino se caracteriza por contracciones que tienen una frecuencia de 1 cada 10 minutos, que duran 30 segundos y que se mantienen por 60 minutos. Y la otra consideración que deviene de la misma definición es el estado del cérvix. Y entonces lo que yo tengo que valorar es el borramiento o la dilatación, o sea, el inicio de la dilatación del orificio cervical interno y también la posición del cuello uterino. También tengo que evaluar el apoyo de la presentación y el estado de las membranas ovulares, no se olviden. Las otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta son los datos complementarios que se hacen para el diagnóstico y que se recogen de una anamnesis. Por ejemplo, la paciente refiere la percepción de una molestia, dolores en la pelvis, que ella puede decir que siente como pesadez, también dolor que irradia hacia la legión lumbar. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la altura del fondo uterino, la AFU, es menor de 29 centímetros y considerar si hay pérdida sanguinolenta por la vagina o la expulsión del tapón mucoso. Otro dato que a la obstetra le sirve es indagar sobre los antecedentes de la paciente. O sea, hay ruptura de membrana, hay distensión uterina, tuvo otros partos pretérmino, si realizó trabajo o esfuerzo físico intenso, si se cayó antes de comenzar con esta molestia que refiere, si la han golpeado, si tiene alguna enfermedad materna, si hay una preeclampsia, si hay infección urinaria o infección vaginal, si hay incompetencia ísmico-vaginal, etc. Cuando yo hago la recogida de datos, puedo realizar el diagnóstico de la APP y entonces voy a necesitar comenzar con la terapia farmacológica para el tratamiento usando drogas tocolíticas, corticosteroides para maduración pulmonar y antibióticos como profilaxis o para tratar esas infecciones que están refiriendo en la anamnesis. Fármacos se utilizan en la tocólisis, pero la elección va a depender de su arte y su saber. Los agentes tocolíticos que se usan en la APP se clasifican en 5 grupos: beta-miméticos o agonistas beta-adrenérgicos, sulfato de magnesio, bloqueadores de calcio, inhibidores de las sintetasas de prostaglandinas y los antagonistas de la oxitocina. También podemos usar otros según la indicación médica, como por ejemplo fenoterol, albuterol, progestágenos, fenobarbital, donantes de óxido nítrico, alcohol, etcétera, y varios más.